Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar el pueblo de Dios, para que pueda entender, conocer mejor la palabra, porque cuanto más conozca la palabra, mejor conoce a su Dios. Pero previo, antes de empezar, vamos a adorar al Dios de la gloria. A Él adoremos, a Él glorifiquemos, a Él. Sí, Señor. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como Sí, nuevo. Señor. Cuando clamo a ti, Sí, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que Sí, solo Señor. tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Sí, Señor. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto Sí, yo. Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Clama a mí, que yo te responderé. Clama a mí, que yo te responderé. Clama a mí, que yo te responderé. Bendito Dios de la gloria. Bendito eres, Padre. A ti la honra, a ti la gloria por siempre. Bien, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 24 del libro de Génesis. De hecho, es muy extenso que lo voy a hacer en dos partes. Vamos a estudiar hoy la primera parte de este libro, capítulo 24. Pero luego, en la próxima clase, continuamos con el mismo capítulo 24, pero los capítulos siguientes. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra se lee así. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a la tierra de mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac, Padre de la gloria. Dios santo, Señor, vengo delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pido, Señor, que pongas palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Este capítulo 24, por ende, es más difícil de entender. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a discernir y a desarrollar la clase. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a este tema y a esta clase la he titulado Búsqueda de una esposa para Isaac. Es bastante interesante cuando vemos la introducción, porque la historia del matrimonio de Isaac es importante por su contribución a las tres áreas, óigalo bien, de la doctrina
de la vida espiritual. Vamos a entender mejor esto. En primer lugar, para observar, las acciones del siervo de Abraham apuntan a un ejemplo maravilloso de lo que significa buscar y encontrar la voluntad de Dios para la vida personal. Segundo punto a observar, esta historia enseña de manera directa la necesaria y eficaz verdad que el principal ingrediente de un matrimonio ideal es la práctica de una santa piedad. También pesaba la actuación del siervo de Abraham y el cumplimiento de la misión que debía cumplir. Sin duda, hermanos, esa también fue la preocupación que llegó a pesar sobre Rebeca y quizá posteriormente sobre Labán, su hermano. Tercer punto a observar. La historia es importante respecto de la redención del hombre. Hay un sorprendente paralelismo. ¿Entiende este término? Por favor, no quiero complicarlo. Hay un sorprendente paralelismo con la obra del Espíritu Santo en la era presente. El siervo de Abraham, enviado a buscar una esposa para el hijo de la promesa, Isaac, ilustra la obra del Espíritu Santo en la presente edad. Porque el Espíritu, hermanos, también ha sido enviado por el Padre Celestial y el Hijo para obtener un pueblo para Dios de entre los gentiles. Observemos qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 15, 14. Apúntelo. ¿Qué dice el libro de Hechos? Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahora, entendamos esto. Entendamos, porque aquí estamos hablando sobre una esposa para el Señor Jesucristo. Pero observe lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 11, 2. Dice, porque con celo de Dios, pues os ha desposado con un solo esposo. ¿Para qué? Para presentarnos como una virgen para Cristo. Ahora, entendamos todos estos puntos. Esos paralelismos, como ya verá, son muy numerosos en toda la Biblia y obvios. Por lo tanto, no pueden considerarse como casualidades ni como cosas secundarias. A la luz de todas las consideraciones, es innegable que este es el capítulo que debe estudiarse cuidadosamente. Le repito, debe estudiarlo en una forma muy cuidadosamente. No solo relata la conmovedora historia, sino que también contiene verdades teológicas profundas. La presencia providencial de Dios se hace sentir a través de todo el capítulo. Ahora, la obediencia de Abraham al mandato de Dios de mantenerse separado del pueblo de los cananeos, también es patente que este capítulo 24 que estamos estudiando enfatiza la intervención providencial de Dios en la selección de una esposa para Isaac y destaca la acción obediente del siervo de Abraham. Aquel esclavo se comprometió con el patriarca a buscar esposa correcta para el hijo amado de Abraham. Y no descansó hasta encontrarla y presentársela a Isaac. Observemos lo que nos dice Génesis capítulo 24 del 5 al 9. El criado respondió
quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Aquí hay una pregunta. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Ahora tengamos cuidado, porque le dije que este capítulo hay que estudiarlo muy bien. El texto señala que Abraham era ya viejo. Concretamente, él tenía 140 años, mientras que Isaac, su hijo, tenía aproximadamente 40. Como ya se ha visto en el capítulo anterior, donde hemos enseñado toda esta descendencia, el capítulo anterior hablé que ya Sara había muerto. Era tiempo preciso para que Isaac tomase una esposa y comenzase una familia y que el plan diseñado por Dios continuara hacia adelante. Abraham se dio cuenta de que su hijo debía tener una esposa dentro de su propio pueblo, pues había tenido alguna revelación de Dios verdadero, es decir, Jehová, y alguna comprensión de él. Era importante para que Isaac y su esposa, quien quiera que fuese, estuviesen unidos por una fe. Tenía que haber una fe entre ellos. Además, era deseable que ella no fuese una recién convertida, entienda todos estos términos que digo, sino alguien con madurez espiritual en las cosas del Señor. Y por último, tenía que ser una virgen, dispuesta a vivir con Isaac lejos de su familia. Todo esto es importante conocerlo, porque el primer versículo de este capítulo claramente afirma que el patriarca no solo era viejo, sino que ya sufría alguna de las consecuencias propias de su edad. Era una edad avanzada. Ahora, la expresión de la edad avanzada parece referirse a esa condición que nos habla la Biblia Reina Valera 60, donde dice, bien avanzada de años. Las palabras finales de Génesis 24:1, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, se refiere a la riqueza del patriarca y sugiere que, puesto que una parte del Génesis 12:2 ha sido cumplida, el gran hombre de fe consideró necesario asegurarse de que los otros aspectos del programa divino no se dilatasen. Por lo tanto, hermanos, Abraham llamó a su siervo, el más viejo de su casa. Por alguna razón no mencionan el nombre del siervo. Lo más probable, y entiéndame bien, es que fuese el Damasceno Eleazar, que lo explica el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 2, quien realizaba la administración total de la casa de Abraham. Ahora, entienda esto. El vocablo muslo o lomo aquí es considerado como el sitio
de los poderes procreativos. ¿Cómo? Sí, hermanos. Vea Génesis capítulo 46, versículo 26, donde dice, todas las personas que vinieron procedentes de sus lomos, usted lo puede ver. Y aquí estamos hablando del sitio de los poderes procreativos. Ahora, si usted lo quiere analizar un poco más, vea Éxodo capítulo 1, 5. O vaya al libro de Jueces, al capítulo 8:30. Eso es tarea suya, seguir investigando. Por consiguiente, esta forma de juramento se refiere particularmente a los descendientes y es tomada una referencia a ellos. Pero no podemos detenernos sin considerar estas declaraciones en un sentido correcto. Yo no le voy a hablar algo que no lo he investigado primero. Abraham, por supuesto, no estaba lanzándose totalmente a ciegas respecto a las condiciones de Harán. El gran patriarca tenía conocimiento de lo que ocurría con la familia en Harán. Sigamos viendo en Génesis capítulo 2 o veamos capítulo 22, versículos 20 y 23. Dice así, aconteció después de estas cosas que fue dada noticias a Abraham diciendo, he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Y ya en las clases posteriores he dado clases de cada uno de los nombres. Pero aquí me llama la atención Betuel. ¿Por qué? Porque Betuel es el padre de Rebeca. Ahora, en este pasaje deja bien claro que Abraham tenía conocimiento de que su familia en Harán había una doncella que podía llegar a ser posiblemente la esposa de Isaac. El mandato dado a su siervo que Isaac debía tomar esposa solo de entre el pueblo de Dios era un principio que luego fue mantenido a través del Antiguo Testamento. Y usted lo puede ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 y 4. También lo puede ver en Primera de Corintios 7:39 y además lo puede ver en Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. Ahora bien, Abraham contesta a la preocupación del siervo, que presentó la posibilidad de un rechazo de parte de la mujer. Miren lo que nos dice el capítulo 24:5. Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Hermanos, existía la posibilidad de que el siervo fracasase en su visión. Abraham, sin embargo, instruyó al siervo diciéndole que, si ese fuese el caso, quedaría libre de toda la responsabilidad adquirida en el juramento. Mire a dónde vamos. Bajo ninguna circunstancia Isaac debía dejar la tierra prometida. Es un punto importante. Por lo tanto, como hombre de fe, Abraham toma la posición de que Dios no se desviará de su propósito ni de su pacto y que el hombre tampoco debe hacerlo. Al patriarca, que había experimentado varias veces la fidelidad de Dios, ahora le corresponde a él practicar la obediencia al Dios Supremo. Sigamos viendo capítulo 24:9 de Génesis. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Ahora,
Después de haber hecho todas las declaraciones, el siervo de Abraham quedó convencido y puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor. Recuerde, aquel no era un caso de un amigo engrandando a otro amigo, sino es un siervo obediente a su amo. Abraham tenía absoluta confianza en Jehová, Dios de los cielos, es decir, en el Dios soberano. El patriarca estaba convencido de que el Todopoderoso cumpliera su promesa. Sigamos viendo Génesis capítulo 24 del 10 al 14. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Él hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por el agua. Y dijo, el siervo hablando con Dios, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia, esta palabra es subrayé, y haz misericordia con mi señor Abraham. Aquí yo estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. O sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, aquí hay algo, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba allí. Ella respondió, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú me has destinado para tu siervo Isaac. Y en este caso conocerás que habrás hecho misericordia con mi Señor. Estimados hermanos, de modo que el siervo de Abraham se puso en camino con 10 camellos, repletos de provisión y de objetos valiosos. La caravana de 10 camellos se dirigía a Harán, Naharaim. Son dos ríos que están entre el río Éufrates y el río Tigris. El nombre de la ciudad de Nacor era Aram. Vea el capítulo 27:43 o el 28:10 del mismo libro. La descripción del viaje en sí es omitida por alguna razón, aunque se registra la llegada de a Harán de una manera pintoresca, en la que el siervo pone en manos de Dios el propósito del viaje y ruega a Jehová la manifestación de su providencia. Y dijo, oh Jehová de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy bien buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. 24:12. El siervo pide a Dios que le muestre con claridad quién sería la doncella escogida para esposa de Isaac. Ahora, acá hay algo importante. La fe del siervo era la misma clase de la fe de su Señor. Observemos, bien claro, que destaca en su petición Jehová Dios. Ahora, aquí habla algo interesante, misericordia. Dicho vocablo se relaciona con el pacto. El siervo le pide a Jehová Dios que la doncella escogida responda a la petición de agua con el ofrecimiento adicional de proveer agua para sus camellos. Hermanos, la condición impuesta por el siervo es muy buena.
aunque quizá al hombre occidental le sea difícil entenderla. Los camellos son notorios por su capacidad para absorber agua, de modo que la condición impuesta por el siervo no era un simple favor, sino algo que requería un esfuerzo considerable de parte de la doncella. Una doncella que cumpliese ese requisito con toda seguridad sería diferente a las demás doncellas. Por lo tanto, la oración del siervo consistía de la demanda de una evidencia inusual del poder providencial de Dios. Sigamos viendo capítulo 24, 15 y 17. Dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, lo cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Vamos a desarrollarlo ahora. Probablemente, hermanos, el siervo pensó que pasaría un tiempo largo antes de recibir respuesta a la oración que él hizo. Sin embargo, la oración fue sorprendente y rápidamente contestada. La expresión, he aquí, Rebeca, sugiere que antes de que el siervo lo expresase, la doncella Rebeca hizo su aparición. ¿Y qué pasó? Y Dios había contestado la oración del siervo de Abraham de manera providencial. Y sin duda, hermanos, también había contestado la oración de Abraham. El hecho de que Rebeca fuera la primera en llegar al pozo para realizar una tarea algo desagradable, destaca algo de las cualidades personales de aquella doncella. Y cuando ella se apresuró para darle de beber al siervo y luego insistió en darle de beber a los camellos, uno puede imaginarse los sentimientos, la emoción del espíritu del amo de Abraham. Génesis 24, capítulo 18 al 20. Ella respondió, bebes, señor mío. Y se dio prisa a bajar el cántaro sobre su mano y le dijo, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para los camellos sacaré agua, y sacó para todos los camellos. Ahora esto es interesante porque la generosidad de Rebeca se pone de manifiesto mediante la prontitud con la que da a beber al siervo. Observe las expresiones se dio prisa, que nos dice en el versículo 18 y el 20, y corrió, que lo dice en el versículo 20. Cualquiera que haya tenido una respuesta definitiva a la oración puede comprender el gozo del siervo de Abraham al descubrir que Dios ha hecho más abundantemente de lo que podía pedir o pensar. Por supuesto, el siervo aún no sabía quién era Rebeca. Él no sabía. Por lo tanto, se mantuvo tranquilo hasta que ella terminó la tarea de dar agua a los camellos. Después de todo, existía la posibilidad de que se descubriese que Rebeca no era de la familia de Abraham. El texto bíblico 24-21 nos dice, y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no.
Ahora, entre las cualidades del siervo de Abraham estaba la prudencia. Y quería estar seguro de que todo lo que ocurría era el plan de Dios. Ahora, la expresión estaba maravillado. En realidad significa que estaba en silencio, contemplando lo que Rebeca hacía. La frase para saber si Jehová había prosperado su viaje o no, sugiere que el siervo ha puesto un enorme cuidado en el cumplimiento de su misión. El verbo había prosperado es un término clave en la historia relatada en este capítulo 24. Usted lo puede ver en Génesis 24:40 o 24:42 o 24:56. Ahora, observe que el siervo desea estar seguro de lo que está ocurriendo. Procede de la mano de Jehová, el Dios guardador del pacto. Veamos Génesis 24, versículos 22 al 25. Y cuando los camellos acabaron de beber y le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siglo y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en la casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa, hay paja y mucho forraje y lugar para posar. La disposición de Rebeca para atender al siervo causó en él gran impresión. Como una muestra de su gratitud, el siervo le dio un pendiente de oro y 2 brazaletes de valor importante, de acuerdo al versículo 22. Seguidamente le preguntó a Rebeca, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. Esa pregunta, hermanos, sugiere urgencia de parte del siervo de Abraham. La pregunta ¿de quién eres hija? Era vital importancia para la misión que le había sido asignado. Ahora, la respuesta de Rebeca fue exactamente lo que el siervo esperaba oír. Rebeca le proporcionó una relación bastante completa de su trasfondo familiar. Menciona a su padre, a la madre de su padre y a su abuelo. Además, la hermosa doncella añade el hecho de que en su casa hay suficiente comida para los camellos y para hospedar al siervo de Abraham y a sus acompañantes. Veamos el 26 y 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Dios. Observe este detalle importante. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino de la casa de los hermanos de mi amo. Ahora observemos la actitud del siervo de Abraham. Se inclinó y adoró a Jehová. Eso nos demuestra que era un hombre de fe y que evidentemente habría aprendido mucho observando a Abraham. Notemos que bendice a Jehová y le da gracias por sus providencias, por su fidelidad, manifestada mediante la aparición de la doncella y la dirección divina recibida en el camino de la casa de los hermanos de Abraham. El primer pensamiento que viene a mí es, su pensamiento es hacia Jehová. Ese fue su primer pensamiento. Su segundo pensamiento que observo va dirigida hacia su amo Abraham.
Y el tercer pensamiento, el siervo reconoce la mano providencial que Dios lo ha guiado a lo largo del trayecto y lo condujo a un feliz encuentro con Rebeca. La bella doncella era prima en segundo grado de Isaac. El siervo había sido cuidado, guiado al lugar correcto. Por eso que tenemos que ver lo que nos dice el salmista 37:23. Y con esto termino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él prueba su camino. Hermanos, ciertamente esa verdad se había cumplido en el siervo de Dios. Bendiciones.